7 de la mañana con 49 minutos. Estamos de regreso ya en la parte final de Puntos de Vista. El día de hoy conversando con Fernando Giuliani, psicólogo social. Hablamos en la parte anterior y hay muchos temas todavía que tocar, pero de esa migración que de alguna manera fue forzada, porque yo siempre he dicho aquí y donde me paro, que la migración es una decisión personal. El que se quiere ir es porque se quiso ir. Aquí nadie le obligaron a irse y mucho menos arriesgando su vida. ¿Por qué están diciendo volver? Bueno, ahí hay que analizar también a la luz de lo que fue el bloqueo, ¿no? Y de toda esa campaña que se hizo. El bloqueo generó una situación económica límite, es decir, más bien es un milagro, pues, que nosotros hayamos evitado aquí que esto haya entrado realmente en un caos. Ciertamente que las condiciones se volvieron casi insoportables, la vida cotidiana se nos fracturó, es decir, no teníamos casi cómo garantizar la supervivencia. Entonces es comprensible que en un contexto como ese, bueno, mucha gente, sobre todo mucha gente joven, va tomando la decisión de emigrar, pero esa migración también fue inducida. Es decir, pasa que deberíamos volver unos años atrás, como se decía de muchos países, vénganse aquí, los recibimos con los brazos abiertos, hasta se llegó a decir que usted llegaba como profesional a cualquier país y casi que no tenías que homologar título. Todo eso fue mentira, porque eso no existe en ningún país. Aquí llega cualquier profesional extranjero, tiene que homologar el título, etc. Pero además, las condiciones después, es decir, en las que vivió la mayor parte de la gente, con todo respeto lo digo, por supuesto, pues estoy muy de acuerdo que eso es una decisión personal y a nadie se le debe cuestionar el hecho de tomar la decisión de irse, pero lo cierto es que las narrativas y los estímulos que se dieron en aquel momento, entre comillas, en su mayoría fueron falsos. ¿Y luego qué pasó? Que las condiciones de dureza en las cuales se vivió, sobre todo cuando se atravesó la pandemia, no dio el resultado aquel porque no les abrieron las puertas, porque no fueron tratados. Muchísima gente ha quedado incluso con una condición a nivel de documentación muy precaria. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Venezuela comienza a ordenarse, Venezuela va superando esa crisis económica que también fue inducida y ahora el balance es distinto. Entonces, mucho tiempo se utilizó lo que muchos denominan la diáspora como un instrumento justamente de desprestigio y de consolidar lo que es la imagen de que esto es una dictadura y de que aquí no se puede vivir. Volviendo al tema electoral, yo creo que usted me explique un poco a nivel psicológico este planteamiento. En Venezuela somos muy adictos al béisbol y muy recientemente al fútbol. En días recientes hubo un juego, incluso en los Estados Unidos, donde Venezuela participaba en fútbol y el estadio estaba lleno de venezolanos alentando a su selección, a nuestra Vinotinto, pero ganó quien metió más goles. ¿Eso cómo le llamamos al acto electoral? Es así, es que yo creo que la metáfora no puede ser, el símil no puede ser mejor, y no solamente gana el que mete más goles. ¿Quién decide eso? Es un árbitro finalmente. Cuando el árbitro pita una falta, cuando el árbitro valida o no valida un gol o tienen que ir al VAR, hay una institucionalidad ahí. ¿Qué pasaría si los jugadores dicen, no, fue gol porque yo dije que fue gol? No, señor, no fue gol, eso no fue un gol, o eso no fue un penalti. El partido terminó 3-0 y terminó 3-0. No terminó 3-0, el partido lo gané yo. Es irracional. Y además yo vuelvo a lo mismo. Tiene cabida la impugnación, tiene cabida. ¿Por qué no lo han hecho? Esa es la pregunta que yo creo que opositores, ni chavistas nos tenemos que hacer. ¿Por qué no todos? Yo creo que todos deberíamos estar muy interesados que se arroje luz sobre esto, y creo que eso es lo que va a hacer el Tribunal Supremo de Justicia, es decir, que arroje luz y que no quede ninguna duda, porque aquí se olvida además que el proceso electoral tiene auditorías, y en esas auditorías todos los actores políticos han participado, y eso nadie lo está diciendo en este momento. Es decir, hay que mostrarle también a la ciudadanía, señores, cuando el CNE llega a ese resultado, no es que eso fue una cosa que el CNE lo hizo de manera discrecional y arbitraria. Las auditorías previas, las auditorías durante y posterior. Entonces, todo eso lo que nos está indicando es por qué no se va a una vía institucional, se impugnan las elecciones y se hace un llamado a la calma además. Es decir, yo creo que todos los sectores deben estar llamados en este momento a que nos respetemos, a que escuchemos lo que está diciendo cada uno. Yo creo que eso lo tiene que hacer todo el liderazgo, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia ya aceptó lo que habría introducido el presidente de la República, sí, y en 2 oportunidades ha citado a Edmundo González Urrutia como candidato de oposición a comparecer ante la sala electoral, luego de este recurso contencioso electoral introducido por el candidato reelecto en este caso.
siguen jugando con la psiquis del pueblo venezolano, el sector oposición, y digo porque ¿cómo se sienten sus simpatizantes si no firmaron un acuerdo de reconocer las actas, si no acuden ante el Tribunal Supremo de Justicia en el primero ni en el segundo llamado, si firmó un documento que salió en las redes un día diciendo que era presidente electo de Venezuela y a las 48 horas decía que era Edmundo González? ¿Siguen jugando con la psicología del pueblo venezolano? Claro, y yo me animo a decir que además de una manera muy peligrosa, muy irrespetuosa, es decir, porque yo creo que un liderazgo político está llamado a asumir la responsabilidad de sus actos y de su proyecto. Y voy a poner un ejemplo histórico, pues. Aquí hubo figuras políticas que participaban en política en la década del 60, que llegaron a la conclusión de que no había posibilidad de llegar al poder político por la vía institucional. ¿Y qué hicieron? Se pusieron en el plano de la clandestinidad, asumieron la lucha armada, pero eso lo dijeron y lo sostuvieron con sus actos. Y bueno, le declararon la guerra al Estado, pues, para ponerlo en dos platos. ¿Cómo llegan a esa conclusión? Bueno, llegaron a la conclusión que no había posibilidad institucional. Yo creo que eso, esté uno de acuerdo o no, porque uno puede decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con la lucha armada, pero es respetable la postura congruente de aquel que asume una posición y la defiende con sus actos y no es ambiguo. Entonces yo uso las armas hoy, uso la violencia mañana, pasado yo uso la vía electoral. Es decir, yo creo que hay que darle un llamado mucho más congruente al pueblo, a la sociedad venezolana y sobre todo a quienes votaron por la oposición. Yo creo que en el ejemplo que tú pones, este señor tiene un deber de asumir responsablemente su liderazgo frente a la gente que votó por él, confiado en que efectivamente había que producir un cambio, etc. Pero resulta que cuando uno, y yo creo que este análisis lo tenemos que hacer, ¿qué tipo de liderazgo es ese? Que entonces, bueno, no reconoció al árbitro, esto lo anunció. Entonces, tú estás participando en una elección y le dices a tu gente que te va a votar por ti, sí, vamos por el voto, pero no voy a reconocer el resultado en caso que no me convenga. Luego aparece otra institución que es el Tribunal Supremo de Justicia y yo tampoco reconozco eso. ¿Por qué no terminas de decir entonces que te vas a parar de una vez a declarar, por ejemplo, de una vez se declara esto fuera de la institucionalidad? Pero es una ambigüedad, ¿no? Y yo creo que esa ambigüedad no le ayuda a nadie. Es decir, esto requiere que haya un liderazgo congruente. Entonces, si tú vas a asumir el camino de la legalidad, te tienes que mantener dentro de la legalidad. Y si no vas a asumir el camino de la legalidad, bueno, tendrás que asumir también las consecuencias. Nos queda poco tiempo, pero tenemos que como profesional de la salud que usted es, ¿cómo le hacemos ese llamado al pueblo venezolano para que se mantenga en paz mentalmente, para que un poco se abstraiga de las redes sociales, incluso de las noticias? Y esto no me conviene decirlo mucho porque yo hago noticias, pero se abstraiga un poco y mantenerse salud mental. Absolutamente. Esto que tú estás diciendo, yo lo suscribo totalmente. Todos lo necesitamos, todos chavistas, opositores, ni ustedes, los periodistas, necesitamos hacer una pausa. Eso no quiere decir de que uno renuncie a lo que piensa políticamente, no quiere decir que entonces no se quiera informar, no es eso, pero nos tenemos que tomar una pausa. Hay que despegarse un poquito del teléfono, despegarse un poquito de las pantallas y sobre todo cuidarnos. Y esto sí es un llamado para la familia, los padres, las madres, en el caso de las familias que tenemos hijos pequeños. Es decir, todo estamos generando un contexto de una gran crispación que no nos puede estar ayudando a nadie. Tiene que haber respeto, tiene que volver la consideración de la racionalidad. Vamos a escucharnos. Y en este momento, termino rápido, no intentemos tampoco convencer a nadie. Es decir, vamos a quedarnos vamos a quedarnos un poquito en pausa, porque en cuestión de minutos terminamos entonces enfrentados y ya no se sabe ni de lo que se está hablando. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos y por supuesto lo esperamos en una próxima oportunidad para seguir conversando con Fernando Giuliani, psicólogo social. Amigos, nos despedimos y quienes a esta hora se conectaron a través de Clase 91.5 FM en el estado de Aragua, Latina 102.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento, también de Ciudad 106.1 FM en Los Altos Mirandinos y a través de nuestra plataforma en las redes sociales @Noticias Canalí. Recuerden, puedes descargar en iOS o en Android nuestra aplicación de Noticias Canalí y allí podrán ver, por supuesto, en vivo todo lo que está ocurriendo desde nuestras pantallas donde usted se encuentre. Nos despedimos así, que tengan todos feliz día. De la mañana con 40 minutos estamos de regreso con más de puntos de vista. Esta conversación del día de hoy con Fernando Giuliani, psicólogo social, que dejamos en la parte anterior, doctor, el tema de reeditar lo que ocurrió en días, en meses, en años anteriores y que sigue siendo utilizado en las redes sociales para generar esa zozobra entre el pueblo venezolano. Sí, claro, cómo no, se han utilizado imágenes, ese es uno de los problemas
digamos, es una de las potencialidades, una de las ventajas, uno de los beneficios que puede tener las redes sociales desde el punto de vista tecnológico, y tú puedes crear muchos contenidos, etcétera, pero también puedes manipular. Y la manipulación ha estado a la orden del día. Es decir, sobre todo en el exterior se han generado unas matrices como que Caracas y las grandes ciudades, la gente se estaba matando. Es decir, y que aquí había, bueno, pues un enfrentamiento donde se había ido de las manos la situación. Y eso, uno estaba en su casa o estaba en su urbanización y ahí no estaba pasando nada. ¿Hubo focos violentos? Sí, sin duda que hubo focos violentos y muy violentos. Pero las redes han reeditado, por un lado, contenidos, que eso es muy fácil de hacer, porque eso en el 2017 también se hizo. Se mostraban imágenes que no eran ni siquiera de Venezuela y abajo le ponían cualquier inscripción y uno creía que estaba pasando eso. Eso generó y genera todavía una suerte de realidad virtual. Yo no estoy diciendo nada nuevo, es el poder que tienen las redes, pero tiene la intencionalidad, y yo insisto esto. Hemos estado utilizando la imagen como de un cóctel, ¿no? La metáfora, pues, nos vamos tomando un poco de incertidumbre, un poco de zozobra, un poco de rabia, un poco de miedo, porque las redes transmiten eso, inducen eso. ¿Y ese cóctel qué tiene? Ese cóctel tiene... Porque cuando tomamos un cóctel en cualquier ámbito de nuestra vida, bueno, al final es un saborcito que nos gusta y que lo mantenemos allí y muchas veces seguimos tomándolo. No, este es un cóctel muy amargo, es decir, este es un cóctel que desde el punto de vista psicológico y psicosocial también, es lo que llamamos los estados aversivos, es decir, por ejemplo, la frustración, por ejemplo, el miedo, por ejemplo, la rabia, por ejemplo, la incertidumbre, la zozobra, son estados psicológicos que todos sentimos alguna vez y que estamos equipados con eso. Tú te haces una expectativa de algo y no se te cumple, ¿qué sientes? Frustración. Eso es natural, es decir, no es que no están implantando estado de ánimo, lo que están es atizándolo. Entonces, ese cóctel, que las redes te lo sirven a cada momento, porque la sobreinformación, tú estás pasando en cualquiera de las redes en minutos, tú te estás expuesto a unos contenidos, a unas imágenes, a una música incluso que se le pone de fondo. O sea, nadie puede resistirse a eso porque no lo logras terminar de asimilar. Ese es el cóctel que estamos nosotros bebiendo todas las 24 horas en Venezuela a través de las redes. Entonces, ¿Qué está pasando en Venezuela? Ajá, ¿qué genera? Unos estados de ánimo que te llevan a la crispación, al enfrentamiento, donde es muy difícil hablar con una persona que ya está, digamos, sintiendo todos estos estados de ánimo, estas emociones, estos pensamientos. Está predispuesto. Está totalmente predispuesto. Pero ¿qué está pasando a nivel internacional? Nos estamos viendo también como que si en Venezuela está ocurriendo algo que definitivamente nos ubica como que estamos en un país incluso en enfrentamiento entre familias, entre hermanos. Totalmente. Que si bien eso ha ocurrido, porque hay familias enteras que no se hablan por temas políticos o que definitivamente decidieron no tocar más temas políticos para no entrar en conflicto, porque venden a nivel internacional y porque a nivel internacional nos vemos de esa manera. Claro, bueno, esto tiene muchas explicaciones, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico, vamos a decirlo así, no es un secreto para nadie, Venezuela está en el ojo del huracán de los grandes intereses, etcétera, etcétera. Hay un interés allí, obviamente. Ahora, yo lo voy a plantear de esta manera. Lo que se trató de introducir, que era un caos y generar realmente, esto se intentó de muchas maneras, como que la gente se había sublevado, como que efectivamente la oposición era absoluta mayoría y que iba a desconocer al CNE, eso no funcionó. Es decir, todos vimos cómo muy rápidamente incluso se desmovilizaron todos esos focos violentos y volvió a cierta calma, lo que no quiere decir que anímicamente, psicológicamente, eso se haya aliviado. Entonces ahora el escenario está en las redes. ¿Por qué proyectarlo así hacia el exterior? Bueno, porque está el interés de mostrar un gobierno dictatorial, porque está el interés de mostrar aquí lo que llaman la tesis de un Estado forajido, de un Estado fallido. Todo esto en el derecho internacional, repito, yo no soy abogado, pero esos son los criterios que hay. ¿Qué hace eso? Bueno, va facilitando siempre el camino para una intervención. Pueden ser intervenciones armadas, pueden ser intervenciones que se hacen de coaliciones de países. Observemos el discurso. Y por eso la insistencia de que este asunto hay que resolverlo entre venezolanos. Aquí no cabe el hecho de decir, aquí hay una autoridad, hay algunos que ya dicen, no, que aquí tienen que venir unos internacionales para revisar las actas, es una narrativa absolutamente intervencionista. Entonces, las redes están sirviendo de interés para eso. Ahora, hay un estado que se ha creado en los últimos años y es la depresión. Todo el mundo dice, bueno, yo estoy deprimido.
es que esto que ocurrió me deprime, y es que estoy deprimido porque no logramos los objetivos. ¿Cómo atacar esta depresión que además es un efecto psicológico? Sí, bueno, yo quiero poner aquí un antecedente importante, porque yo creo que tampoco podríamos hablar de una depresión colectiva, pero indudablemente esta prevalencia de, digamos, de sentimientos y estados anímicos, como efectivamente puede ser la tristeza, la desesperanza. Ese es uno de los grandes objetivos de las operaciones psicológicas. Un pueblo desesperanzado, imagínate tú para dónde puede ir. Pero vamos a poner aquí un antecedente. ¿Qué es el antecedente? El bloqueo. Es decir, nosotros aquí vivimos años realmente dificilísimos. Es decir, nosotros lo que fue el año, por ejemplo, 2016, 17, 18, 2019, el problema del desabastecimiento, el problema de la hiperinflación, que fue absolutamente inducida, la migración inducida, que también fracturó, no hay familia prácticamente que no tenga a alguien que haya salido al exterior. Todo eso no fue producto de un mal gobierno como se intentó. Entonces, eso es un antecedente que generó unas heridas de guerra, le llamamos así, sobre la cual ahora está actuando también las operaciones psicológicas. Entonces, sumado a eso, ese sentido de frustración. Aquí lo que pasa es que no alcanza el tiempo como para analizar esto con calma, pero esta contienda electoral, la oposición la planteó, sobre todo la oposición agrupada en la candidatura del señor Edmundo González Urrutia, liderizado por la señora María Corina Machado. De una vez instalaron en la matriz que ellos ganaban de manera abrumadora. Eso prácticamente fue un decreto psicosocial, es decir, 70-30. Si tú examinas, empiezas a ver la narrativa, 70-30, 70, no tenemos el 70%, tenemos el 80%, y el chavismo está muerto. Esa matriz se instaló, y se instaló en la psique. ¿Qué pasa? Que cuando después los números no resultan así, el nivel de frustración es realmente devastador. Eso hay que entenderlo. Hay que entender que aquí hay una gran parte de la población que no habrán sido mayoría electoral, pero es mucha gente. Ahora, es una parte de una estrategia electoral. Cuando tú vas a vender, vendes como que tienes lo mejor. Y siempre la otra opción no es la mejor. Pero en la política debe privar la razón. Obviamente tú no puedes ir a una contienda electoral asumiendo que vas a perder, eso se entiende, es decir, y tú tienes que infundar allí ánimo, pero dentro de la razón. Y además tú no puedes ir a una contienda electoral sin prepararte para una posible derrota, eso no lo hace nadie. Es decir, eso es irracional. Y cuando tú además ya estás diciendo que no vas a reconocer al árbitro, ¿qué condición estás generando ahí? ¿De que ganas o ganas? Entonces, cuando eso no se consuma, y es una película que ya la hemos visto, bueno, evidentemente los niveles de frustración son muy grandes. Vamos a hacer pausa. Bueno. A regreso seguimos conversando con Fernando Giuliani, psicólogo social. Amigos, esto es Puntos de Vista, ya venimos. 7 de la mañana con 27 minutos. Estamos ya por iniciar esta conversación el día de hoy en Puntos de Vista con Fernando Giuliani, psicólogo social, a quien agradecemos que haya tomado el tiempo para estar con nosotros. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Saludos a ustedes y a todos los usuarios y usuarias que nos ven. Queremos comenzar esta conversación con el tema que ha traído en últimos días a Venezuela, de cierta manera un conflicto, y se llama de cierta manera porque no hay un conflicto como tal, pero psicológicamente estamos siendo atacados desde muchos puntos de vista, como lo dice este programa, porque a través de las redes sociales y a través de algunas acciones de algunos grupos violentos en las calles, muchas personas han decidido de alguna manera permanecer en casa y revivir o rememorar aquello que fue el 2017 en algún momento. Ajá, así es. Bueno, es tal cual como tú lo estás describiendo, es decir, es una combinación. Realmente el conflicto está, diríamos que atizado. Eso es lo primero que hay que poner sobre la mesa. Aquí se produjo un evento electoral, el cual un árbitro, una autoridad institucional mostró unos resultados. Bueno, y una parte, un grupo que participó, un actor político, no reconoce el resultado y se van desarrollando casi de manera inmediata una cantidad de acciones violentas, y todo eso se ha combinado para que fundamentalmente desde las redes y también desde otros medios de comunicación, bueno, se fueran generando unas condiciones típicas de operaciones psicológicas. Es decir, hay una manipulación de la subjetividad individual y colectiva, para que el conflicto escale. Ese es el sentido fundamental. Porque si nosotros
observamos bien la vía, digamos, para dirimir cualquier conflicto que está contemplado en la ley venezolana y en cualquier otra. Bueno, cuando un actor entra en conflicto, por ejemplo, con un resultado electoral, tiene unas vías legales e institucionales. Por ejemplo, impugnar una elección. Es decir, eso es normal, ha pasado muchísimas veces en la historia electoral, no solamente de Venezuela, sino del mundo. Bueno, pero no vimos eso, sino que vimos unas acciones realmente violentas y unos contenidos que empiezan a circular de un verdadero bombardeo. Yo cuando lo digo así me quedo muy corto cuando digo que están circulando contenidos. No, ha sido un verdadero bombardeo internamente en Venezuela y por supuesto también generando la matriz de opinión. ¿Esto a través de las redes sociales y por parte de quién? Porque ayer los periodistas que tuvimos la oportunidad de estar en el Tribunal Supremo de Justicia, donde se dirimen las situaciones jurídicas de nuestro país, los sectores de oposición decían, no tenemos las actas, pero exigimos que las entreguen, no tenemos nada que impugnar porque no las conocemos. Sin embargo, hay un portal web que ellos mismos han creado para dar a conocer unas supuestas actas que no son las legales, o que por lo menos no han sido las que ha publicado el Consejo Nacional Electoral. Así es. Bueno, yo creo que aquí, y voy de una vez a anticipar que yo no soy experto electoral, pero como cualquier ciudadano, si uno conoce el sistema electoral venezolano, el CNE no está obligado a publicar actas. Es decir, las actas se las llevan los testigos de cada uno de los actores electorales, lo que publica el CNE son los resultados. Luego tiene 30 días para publicar cómo fue la votación, por ejemplo, en cada mesa. Y eso lo hemos visto a lo largo de tantos años de los procesos electorales, como eso con los días después comienza a publicarse. Entonces, esta narrativa que posicionó el tema de las actas como el único elemento de legitimidad es falso. Y eso yo lo estoy diciendo, repito, no soy abogado ni experto electoral. Como un venezolano con experiencia en el área electoral. Conocimiento, información diríamos, ni siquiera conocimiento, información. La autoridad está obligada, que es el CNE, a publicar los resultados, creo que son 72 horas, cosa que cumplió perfectamente el CNE. En la madrugada del lunes ya había aquí un resultado. Si un actor no está de acuerdo con el resultado, el camino, por ejemplo, de la impugnación pudiera entonces conducir a la revisión de las actas. Es bastante sencillo. Sin embargo, aquí no se ha impugnado. No se ha impugnado y se ha mostrado, se ha posicionado, y esto sí es un elemento que desde el punto de vista comunicacional, pero también psicosocial, es a donde apuntan. Pareciera que todo el mundo ahora, y sobre todo en el plano internacional, tiene la mirada puesta que si el CNE no publica las actas, entonces eso quiere decir que hubo fraude. Y eso es una cosa absolutamente desatinada. Es decir, las actas son lo que se lleva cada miembro de mesa y cada testigo que cada partido tuvo, y esto está amparado legítimamente por toda la ley electoral. Entonces, si usted quiere impugnar, si usted tiene todas las actas, súmelas y ahí vemos a ver Están qué pasa. jugando con la psiquis del venezolano. Claro, y lo digo totalmente. porque el CNE también fue convocado por el Tribunal Supremo de Justicia, por la sala electoral, y consignó las actas, el acta de proclamación, el acta de totalización y los elementos que el Tribunal Supremo de Justicia le solicitó. Es decir, ya no tiene las actas, las tiene en resguardo el máximo tribunal del país para iniciar el peritaje de que se lleva en este caso tras el recurso que ha introducido el presidente de la República. Sin embargo, el día de ayer, los actores políticos que llegaron hasta el Tribunal Supremo de Justicia, quienes estábamos allí, vimos que no llegaban con una carpeta, que no llegaban con ningún elemento que pudieran consignar, y cuando les preguntamos, nos dijeron que es que ellos no tenían nada que consignar porque definitivamente las actas las tenía el Comando con Venezuela, y ellos se sumaron, es decir, el caso de Manuel Rosales, bueno, yo pertenezco al Comando con Venezuela y apoyo lo que ellos digan, pero ¿dónde están esas actas? Bueno, vuelvo al tema de la manipulación que tú mismo lo estás poniendo sobre la mesa. Fíjate cómo han montado esa narrativa que las actas parecen ser, primero, el único elemento que da legitimidad y segundo, se lo están exigiendo de manera exclusiva al Consejo Nacional Electoral. Las actas no son un documento exigible al CNE, excepto que se hiciera una impugnación, supongo yo, de esto sí es verdad que no sé, pero si se hiciera una impugnación, entonces tal vez el Consejo Nacional Electoral estaría obligado a hacerlo, cosa que entiendo que ya hizo y consignó las actas ante el Tribunal Supremo de Justicia. Pero lo importante aquí desde el punto de vista psicosocial es cómo se manipula la psique colectiva, individual y colectiva. Cuando tú montas esa narrativa y entonces todo te induce a pensar
que el Consejo Nacional Electoral, diríamos, no quiere como mostrar las actas. Eso es una manipulación muy burda. No es que el Consejo Nacional quiera o no quiera, no está en su atribución ni en su deber. Quien sí tiene el deber de mostrar actas en todo caso, si impugna la elección, es el actor electoral que no está convencido de los resultados. Entonces, ¿cómo están manipulando al pueblo venezolano y a la comunidad internacional Totalmente. con esta página de web en la que supuestamente hay unas actas? Claro. ¿Esto también es parte de esa manipulación? Claro, totalmente. Primero porque un partido político no es autoridad para erigirse como para decir, es la única prueba que, a la cual diríamos tenemos que, que acatar. Eso es una manipulación. Y segundo, esto yo no lo he revisado, pero lo que he visto, cuando uno entra en esa página, han aparecido ya de una vez una cantidad de irregularidades que están marcando eso. Pero yo insisto que el gran asunto aquí, desde el punto de vista psicosocial, es cómo se está influyendo en ciertos estados de ánimo psicológico que están creando duda, incertidumbre, zozobra, pero además mucha ira. Es decir, en la medida que se está atizando, diríamos así en criollo, esa candela, ¿verdad? ¿Qué tipo de estado psicológico se está estimulando? Es la rabia, es la impotencia y es la frustración. Y eso está pasando también porque hemos visto también en últimos días que están colocando, como que si fuera de ayer, en las redes sociales algunas situaciones que se han generado en el país y resultan ser situaciones que se generaron en meses o años anteriores, incluso en las Así es. antiguas guarimbas del 2017 y del 2014. Eso lo vamos a conversar al regreso de la pausa con nosotros, Fernando Giuliani. Esto es Punto de Vista, amigos, ya venimos con más.